un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, muchísimas gracias por estar escuchando el podcast de Lo que queda del día. Tiene nuevos episodios cada día y te puedes suscribir a través de Spotify. Este episodio fue grabado por Lucas Carrasco. Para hoy tenemos la conversación con el subdirector del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. La conversación con René Garró, que es climatólogo, tiene que ver con las tormentas y las intensas lluvias desde el fin de semana y cómo afectaron en Maipú y en la zona oriente de la región metropolitana de Santiago. ¿Qué esperar cuando vuelven esas tormentas? ¿Son a causa del cambio climático? Eso conversamos con René Garró. Y luego vamos a estar hablando del metro, de la línea 7 y del pago, que ahora ya no solo se hará a través de la VIP. Y comenzamos hablando del clima con el climatólogo René Garró. Mira, para que llueva y para que llueva tan intensamente como lo hizo este fin de semana, el fin de semana pasado, y así hemos tenido otro episodio durante el año, se necesitan dos ingredientes. Uno, que haya ascenso, que el aire ascienda de los niveles bajos hacia arriba, por supuesto, para que se condense, pero tiene que tener vapor. Eso es lo que tú te refieres como el combustible. Y eso en esta última ocasión estuvo de manera muy prominente. El ingrediente del ascenso lo produjo la famosa baja segregada, pero bueno, como se siente incluso hoy día, el contenido de humedad de Santiago por la última semana ha estado muy elevado. Exactamente, eso es lo que se llama como Tropi Santiago, que es una manera más, casual de referirse a que las personas perciben que la humedad es distinta, que es mucho más intensa. Ahora, todo esto nos habla de los patrones climáticos habituales o nos remite necesariamente a los cambios que se empiezan a hacer muy evidentes, sí, en términos de fenómenos climáticos, o no por su intensidad, por su violencia, porque son difíciles de predecir, o porque empiezan a generar fenómenos que antes no se veían o no se veían con tanta habitualidad en diferentes lugares. Todo lo que tú mencionas, partiendo por lo último, fíjate que si uno tuviera solamente el registro de quinta normal y nos fuéramos 50 años al futuro y viéramos el día 31 de enero del 2026, hubiéramos visto que llovió 4 milímetros. Hubiéramos dicho no pasó nada ese día. Justamente la habilidad que tenemos actualmente de ver con mayor detalle con todos estos pluviómetros, algunos ciudadanos, otros de las redes normales de medición, nos permiten ir viendo que estos fenómenos son más frecuentes, pero hay una sobrerepresentación de alguna manera de los eventos más nuevos porque tenemos más instrumentos. Así que, primero que nada, está ese factor de monitoreo que afortunadamente va mejorando. Imagínate, hace 50 años atrás, efectivamente solo teníamos quinta normal y quizás cuántos eventos como el del 31 de enero pasaron y no quedaron registrados. Pero eso, que es más bien instrumental, se superpone a las dos cosas que decías tú. Ciertamente que el tiempo es muy variable y caótico, si queremos decirlo así, y estas famosas bajas segregadas ocurren, ya han ocurrido y van a seguir ocurriendo. No sabemos muy bien cómo va a cambiar su comportamiento con el cambio climático, pero la humedad sí sabemos un poco mejor. La humedad ha estado incrementándose conforme también lo hace la temperatura. Así que es una mezcla de percepción, una mezcla de cosas que son el tiempo atmosférico normal y efectivamente señales de cambio más de tipo decadal e incluso de más largo aliento. Ya, se combina todo aquello. Ahora, sí hay cuestiones que cuando uno piensa en la resiliencia que ustedes están estudiando hace tiempo, llaman la atención de manera inmediata. Por ejemplo, el hecho de que se generara un incendio a fines de diciembre, en los últimos días de diciembre, ha terminado generando aluviones en estos últimos días de enero, porque la tierra quemada, el material que queda allí, toda esa carga de vegetal, fue en parte la que terminó bajando por la quebrada y generando este aluvión. ¿Ese es el tipo de fenómenos que nos cuesta conectar? Porque no hay una gran conversación cuando hay un incendio respecto a, y ojo porque esto puede dar origen a un aluvión. No conectamos necesariamente los fenómenos. Así es, y mira lo que ha sucedido. Bueno, ese es un hecho bien conocido. El terreno, cuando hay un incendio, se pierde muchas cosas. Entre ellos se pierde, por supuesto, toda la vegetación a nivel de piso, y eso disminuye la capacidad de infiltración, hace que el terreno sea más susceptible, ¿cierto?, de producir estos deslizamientos de tierra, aluviones, etcétera.
Nosotros, estas últimas décadas, ha sido muy propensa a grandes incendios forestales. El que mencionas tú, probablemente de Apoquindo, fue relativamente pequeño, pero piensa tú en lo que pasó en 2017 en el Maule, etcétera. Ahora, lo que pasa es que coincidió con un periodo quieto en términos de grandes precipitaciones. Nosotros, hay muchas publicaciones al respecto describiendo este fenómeno de estos aluviones post-incendio. En Chile no se había dado tanto, porque no se había dado esa combinación, en parte por la famosa mega sequía. Pero claro, si tú tienes un incendio y te viene una lluvia fuerte, y un poco se reflejó en esta ocasión, vas a tener este fenómeno. Le llamamos fenómenos compuestos, ¿cierto? Porque parte con una cosa y se le van agregando otros elementos y termina con... Para tener un desastre usualmente uno necesita muchas escaleras, y una de ellas fue el incendio, después la lluvia fuerte, en fin, la forma en que la población se distribuye en el territorio, todas esas cosas van sumando ciertamente. Claro, digamos que los análisis parten por las basuras o los desechos que se dejan en las quebradas. Luego hubo una larga discusión en Chile respecto a personas que construían, ya sea por necesidad o por otros motivos, en zonas que eran de riesgo. Esa es una conversación bien instalada. Por cierto. La conversación de los incendios, que es muy dramática, pero ahora, de alguna manera, tenemos que empezar a conectar conversaciones. Por ejemplo, ahora, en el Biobío, hay preocupación porque va a llover. Claro. Y habrá fuertes vientos. Y esa es una zona donde acaba de pasar, y todavía hay algunos fuegos, pero hay un incendio que deja el terreno en condiciones que son nuevamente muy vulnerables a las lluvias. Y las ¿no? personas más vulnerables, ¿cierto? Nosotros también, para ver el riesgo o el daño, uno combina la amenaza. Entonces tú puedes tener una amenaza de tantos milímetros van a caer, pero no es lo mismo 50 milímetros en un terreno, como decías tú, afectado por un incendio, o donde la gente perdió sus hogares y sus casas, ¿cierto? A 50 milímetros en un lugar que está más protegido. Entonces, como dices tú en la conversación, uno, por supuesto, y los que somos climatólogos nos fijamos en la amenaza, pero que ocurra un daño y ocurra un desastre requiere de varios otros elementos: la amenaza climática o meteorológica, la exposición, que hayan personas, y también que las personas y el sistema esté vulnerable. Y eso, bueno, se ha dado de manera muy, muy obvia y muy, muy clara en los eventos que tú estás relatando. Ahora, René, esto pasa de manera accidental, digamos, coincidiendo con una conversación que se estaba de alguna manera abriendo respecto a si, en términos muy sencillos, había que elegir entre las viviendas o los árboles. Pero los árboles... Sí, claro. Suspira René Garro. Pero parece que los árboles tienen... no hay una elección entre árboles o viviendas, ¿no? Parece que aquí, para construir, también los árboles pueden tener un papel importante, porque allí donde se arrasa todo, el suelo se vuelve, por ejemplo, menos o una porosidad distinta, y las viviendas quedan expuestas a riesgo. En general, la concepción, cierto, es que la cubierta vegetal tiene un efecto regulador. Ahora, si uno coloca viviendas demasiado cerca, cierto, que es como una cosa de equilibrio, porque tienes todo este problema que también se ha conversado en otros momentos, de la famosa interfaz urbano-rural. Si tú estás muy cerca y la posibilidad que los humanos prendan algo, o que el incendio se meta, como ha sucedido tristemente en Lirquén y previamente en Viña del Mar, es ahí donde quedan los mayores desastres. Entonces hay un equilibrio, como dices tú. Usualmente en el desierto no hay incendios, pero no se trata de vivir en el desierto, porque si no tiene ese problema. Piensa tú también lo que pasó, y me estoy remontando ahora al año 2015, una de las mayores catástrofes que hemos tenido fue ese aluvión en ese sector de Tierra Amarilla, Copiapó. Claro, es un sector muy susceptible, justamente porque no tienes una cubierta vegetal, en ese caso de manera natural. O sea, aquí se necesita un equilibrio. El problema es muy, muy complejo, ese equilibrio de tener vegetación, pero no tanto, o no estar tan cerca de que te vaya a aumentar el riesgo por incendio. Ya, y son todos esos los factores de una conversación que se vuelve cada día un poco más compleja, o se van viendo los efectos de su complejidad, René Garro, porque todo esto pasa mientras la pregunta siempre de fondo es, bueno, pero ¿esto es cambio climático? ¿O esto es efecto de que el cambio siempre ha sido así, siempre es muy móvil, que sigue distintos fenómenos? Lo que pasó, la gente que, no sé, los damnificados de Maipú, o las personas que están con las calles llenas de escombros y de barro en las comunas de la zona nororiente, ¿esto lo pueden atribuir al cambio climático?
Mira, la respuesta siempre es, el clima ya cambió, así que la respuesta simple es, claro, todo es cambio climático porque vivimos en un nuevo clima, pero la pregunta realmente importante es, efectivamente, cómo está cambiando la frecuencia de estos eventos. Y algunos los conocemos bien, algunos sabemos muy bien que están cambiando de manera muy, muy dramática. Las olas de calor, que muchas veces se asocian a incendios forestales, por supuesto, alguien los tiene que prender y tiene que haber un territorio propenso a ello. Otro fenómeno, volviendo ahora al tema del aluvión, que fue las tormentas torrenciales que tuvimos este sábado, son más difíciles porque ahí se mete la parte termodinámica, la temperatura, y vía la temperatura la humedad, y como te decía, ahí sí tenemos evidencia de ese aumento. Es claro que Santiago y todo el interior de Chile y en general todo el mundo se está calentando, y con eso también la humedad va para arriba. Pero el otro ingrediente de estas tormentas es este ascenso que produce la baja segregada. Mira, nosotros en el CR2 estamos justamente trabajando ese tema porque uno quiere saber y quiere estas respuestas medias binarias. El cambio climático no es. Nosotros lamentablemente tenemos que decir, mira, en parte es, ¿cierto? Pero no es una atribución como cuando uno va al cine y dice, este fue el director o este fue el camarógrafo. El cambio climático va colocando un telón de fondo sobre las cosas, la cual hace que las cosas vayan cambiando, pero realmente la pregunta es cuánto incide y si vamos a tener más eventos extremos en el futuro. Por ejemplo, olas de frío, antes la gente se moría de frío, ¿verdad? Y todavía lamentablemente ocurre eso. Ese es un fenómeno que va a la baja, las olas de calor por el contrario van a la alza, y así distintos eventos extremos, que son los que realmente mueven la balanza en términos de impacto social. Algunos tienen una respuesta más fácil, otros tienen una respuesta más compleja. ¿Y vamos a llegar como ciudad a esos desafíos? Porque aquí habrá que revisar las quebradas y habrá que revisar la capacidad para recolectar aguas lluvias. ¿Tenemos esa capacidad? Mira, yo creo que esa es la parte que va cambiando más rápidamente, ¿eh? Yo soy climatólogo y podría decirte, el clima es lo único que cambia y por cierto lo está haciendo. Pero lo que mencionabas tú, cómo vivimos en la ciudad, si las obras están adecuadas o no, lo que te mencionaba previamente, esos dos factores del riesgo, la exposición, o sea, cuánta gente hay y su vulnerabilidad son igualmente importantes. Y con el clima tenemos que entenderlo y tenemos justamente para saber si la cosa va para arriba o para abajo, pero donde realmente uno tiene la manija, lo mismo pasa con los incendios forestales, no es en el clima. La manija está en esos otros factores, en cómo poblamos y cómo convivimos con el ambiente natural. Claro, sí, la conversación se está dando, pero por supuesto, por otra parte, tú marcas en los mapas las zonas de alto riesgo y la gente dudo que lo haga porque quiera ir a esos puntos rojos que nosotros marcamos. Sencillamente son los terrenos o disponibles o más baratos. Así que rápidamente el problema se transforma de una cosa puramente física en un problema social finalmente. Claro, o algunos casos se edificó antes, por ejemplo, que es parte de lo que había ocurrido en algunos lugares, o las personas dicen, bueno, esto pasa una vez cada tantos años, pero la verdad es que ya no se puede asegurar que estos fenómenos vayan a pasar efectivamente cada muchos años y eventualmente pasan cada menos años, ¿o no? Ese periodo de retorno que tú te refieres, que cada cuánto en promedio ocurren, en algunos tenemos clara evidencia de que está disminuyendo, o sea, están ocurriendo más frecuentemente, en otros no tanto, pero el puro hecho de que ocurran ya tiene que llamarnos a pensar cómo fortalecer o mejorar los otros dos patas del asunto del riesgo, ¿verdad? Exposición y vulnerabilidad, porque si algo pasó, te puedo asegurar que va a pasar de nuevo. Eso no hay que ser climatólogo para saberlo, pero probablemente estos eventos extremos, la gente también, uno tiene memoria relativamente corta, pero claro, con las redes y con los sistemas de observación que tenemos ahora, en buena hora los podemos monitorear mucho mejor. Pero no es, mira, el 2021 tuvimos un evento grande, claro, eso fue hace poco tiempo, pero el 53, por darte un ejemplo, hoy día lo estábamos viendo con colegas, tuvimos una tormenta que en Quinta Normal fue muy significativa. Así que no es necesario tener un cambio climático para tener estos eventos. Ahora, si van a haber más o menos, es una respuesta muy importante y en la cual el CR2 está haciendo sus esfuerzos pese a todo. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos del metro. ¿Pagaste con la tarjeta VIP? Porque a contar de la próxima semana también vas a poder pagar con tu tarjeta bancaria. Y eso no estaba disponible en el metro de Santiago. El gerente general del tren subterráneo, Felipe Bravo, estuvo hablando de ese y de otros temas, como la línea 7, como el nuevo metro, como la conversación respecto a dónde debe llegar el tren subterráneo. Si a las comunas donde hay más personas, donde los ingresos son más bajos, o allí donde la gente va a trabajar. De eso y más trata esta conversación.
vamos a partir del día 13 de febrero, incorporando o permitiendo, ¿cierto?, esta nueva forma de pago, las tarjetas, como tú bien dijiste, las tarjetas de crédito, débito y las tarjetas de prepago. Todo ese tipo de tarjetas, todos los que tengan compatibilidad, ¿cierto?, con Visa y Mastercard, van a poder usarse como forma de pago para ingresar en el metro y también en el tren Santiago-Nos, ¿ya? Esos dos servicios, eso es bien importante, porque solo esos dos servicios van a estar habilitados a partir del 13 de febrero. Los buses del sistema red todavía no, esos van a estar hacia finales de este año, porque esto va a ser una implementación gradual de esta nueva forma de pago, que obviamente es mucho más simple, es fácil de usar, y todas las personas que ya tienen ese tipo de tarjetas lo van a poder usar, solo teniendo la precaución obviamente de tener fondos en sus tarjetas de prepago o en sus cuentas corrientes, o también créditos en las que son tarjetas de crédito. Pero eso claramente llega solo para, o digamos, se cobra en la cartola bancaria. ¿Continúa la VIP? Sí, eso también es muy importante. Esto es una forma de pago que viene a sumarse a las distintas alternativas de pago que hoy día ya existen. Hoy día se puede pagar con la tarjeta VIP, que permite obviamente pagar en buses y en metro con la tarifa integrada. También existe el código QR, que se paga, ¿cierto?, bajando un QR con los teléfonos, teniendo también fondos precargados en eso, que también permite la tarifa integrada entre los buses del sistema red y metro. Y ahora se suma esta nueva forma de pago, que es a través de estas tarjetas Visa o Mastercard, ya sean bancarias, de crédito, débito, o de todos los distintos medios de pago, de prepago que hoy día existen. Y eso, como digo e insisto, a partir del 13 de febrero permite el acceso solo en metro o en Metrotren Santiago o Estación Central Nos. En esos dos sistemas sí opera la integración tarifaria, pero exclusivamente entre eso. Entonces los usuarios que utilizan solo metro o solo Metrotren o Metrotren y metro van a poder usar esta forma de pago con su tarifa integrada. Aquellos que siguen usando la combinación con los buses, tienen que mantener alguna de las otras formas de pago que hoy día existen, a la espera de que ya se incorporen los buses también a este nuevo sistema. Ya, ¿y los buses cuándo se incorporan? En eso está trabajando el Ministerio de Transporte. La fecha que ellos manejan es hacia finales de este año. Lo que se ha buscado con esta implementación es una implementación gradual, de manera tal de que la gente vaya aprendiendo cómo usarla, y ir incorporando hasta que una facilidad muy grande para poder entrar al sistema de transporte, pero requiere que previamente se vayan haciendo todos los testeos y asegurarse de que los sistemas funcionan correctamente en todos los buses. Esas pruebas ya están completas y terminadas en metro, completas y terminadas también en Santiago Nos, y por lo tanto estamos dando este primer paso, partiendo con esta primera implementación, que por cierto beneficia a aproximadamente el 40% de los usuarios que utilizan solo un modo de transporte. Ya, y para ellos es entonces esta oportunidad, esta otra forma de pago que se suma a la tarjeta VIP, que está todavía en marcha blanca, que es solo para la tarifa adultos, y ojo que no es para los buses. O sea, nada de tratar de subirse al bus por ahora y pagar con la tarjeta bancaria, porque eso no va a funcionar. Felipe Bravo, presentaron el tren AS22, Leo, automático, que está previsto para estar operando el 2028 y en la línea 7. Ahora, en la línea 7 también hubo un contratiempo importante, ¿no? Con esta falla de una tuneladora, entiendo, de un contratista, y eso apuntaba a un retraso. Quería preguntarle cómo se empalma la llegada, digamos, de la presentación del tren con la construcción del túnel, si eso se está coordinando o si se va generando una descoordinación por efecto de este problema con la tuneladora. Sí, es muy importante esa pregunta. La verdad es que la presentación del tren es otra muy buena noticia. El proyecto de la línea 7 sigue avanzando en todos sus frentes. El proyecto de la línea 7 lo estamos construyendo desde 40 frentes de trabajo distintos, con múltiples contratistas distintos y distintas especialidades, ¿cierto? La obra civil, construyendo los piques, galerías y túneles, que esa es la fase en que se está construyendo. Ya llevamos 16 de los 26 kilómetros de túnel ya construidos y terminados, y por lo tanto nos queda ya la parte menor,
que son estos últimos 10 kilómetros, y en paralelo se está avanzando en todos los demás sistemas. Hicimos la semana pasada la presentación del tren que va a circular por la línea 7, que es un tren de la última tecnología que hoy día existe en el mundo. Es un tren 100% automático, que viene con aire acondicionado, que viene con sistemas de cámaras al interior de los trenes, con los sistemas de información a pasajeros de última generación, viene incluso con cargadores de USB para que las personas mientras viajen pueden ir cargando sus celulares, en fin, todas las facilidades que tienen los sistemas nuevos. Obviamente es un sistema sin conductor, es decir, es automático, porque la línea 7, igual que la línea 6 y 3, es una línea 100% automática, y es una línea que está avanzando muy cerca de su programación original. Ya llevamos un 40% de avance, y como bien dices, nosotros tuvimos en uno de estos tramos, yo hablaba de los 40 frentes distintos de construcción que estamos teniendo en la línea. Uno de ellos, que es en la zona poniente, los túneles de interestación, estaba previsto que se construyeran con esta máquina tuneladora. La máquina tuneladora alcanzó a construir aproximadamente 1,3 kilómetros de los 6,5 kilómetros que debía construir, y tuvo una avería importante, una avería que se vino a sumar a otros incumplimientos relevantes y graves que teníamos con el contratista que estaba construyendo en esa zona, y por lo tanto le pusimos término anticipado a ese contrato, e inmediatamente ya tenemos contratado a 2 empresas que van a venir a hacerse cargo de las obras que quedaron inconclusas por el contratista anterior, de manera tal de que la fecha de inauguración de la línea no se vea impactada. Y en eso estamos trabajando. Este es un plan alternativo al original que teníamos previsto, pero que obviamente en los proyectos grandes como este, que son muy complejos, van ocurriendo imprevistos, situaciones que no se esperaba que ocurrieran, pero bueno, han ocurrido, y lo que nosotros tenemos que hacer desde Metro es ir tomando acción, tomando las decisiones de manera rápida y oportuna, de manera tal de que la fecha de inauguración podamos mantenerla, y sigue siendo a fines del año 2028.